y que haya viajado a un país con circulación local del virus o haya tenido contacto con un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 debe reportarlo a las autoridades competentes. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Una vez más aquí en su canal Epignosis Conocimiento Pleno. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque aquí estamos bien a pesar de lo que está pasando, de esta pandemia que nos tienen encerrados. Es tiempo de estar con la familia, es tiempo de estar con los hijos, es tiempo de encontrarse con Dios una vez más. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es de el coronavirus. Se está hablando hace 10 años de este tema. ¿Es una conspiración? ¿Ah? ¿O qué está pasando en este momento? Y vamos a hablar también de cómo Dios nos ha protegido a través de los años y cómo Dios nos protege ahora y hoy. Es un tema muy interesante, así que quédate en este video que vamos a arrancar. Sí, señores. Ojo, esto no es un video para que no te arriesgues, ¿no? Ojo con eso, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Entonces, mis hermanos, estamos viendo cómo una cantidad de sinvergüenzas se están aprovechando de esta situación, ¿cierto? Que están pidiéndole, no vamos aquí a hablar de nombres, porque no estamos aquí hablando de nombres, pero hay ciertos pastores que le están pidiendo al gobierno dinero que son destinados a las microempresas para darle a las super mega iglesias. ¿Qué es eso? Sinvergüenza, ladrones, ¿qué son? Pero no vamos a hablar nombres. Entonces, centrémonos, porque me estoy como desesperando, centrémonos en el tema. ¿Cuál es el tema? El coronavirus. Se ha circulado un video acerca de un hombre llamado Val Ryan. Este hombre es un periodista famoso, que no sé si está vivo todavía o no, porque Wikipedia dice que sí está vivo, pero hace 10 años publicó un video, entonces no sé si está vivo o no, pero lo importante es que publicó un video donde habla acerca de una conspiración. Entonces el hombre, como era periodista, entrevistó a un militar de alto rango, que estaba en una reunión allá en Inglaterra y decía que en esa reunión se estaba hablando de cosas muy importantes que iban a pasar en el mundo. Uno de estos temas fue China. ¿Qué estaba pasando con China? Pues China estaba en ese momento en un proceso de crecimiento, estaba muy poderoso económicamente y muy poderoso políticamente. Y eso a ellos no les conviene. Entonces, en medio de esta reunión, están diciendo que necesitaban acabar con este crecimiento. ¿Y cómo lo hacían? Entonces se estaban mofando, riéndose, que les iba a mandar un virus tipo gripa, modificado genéticamente, para acabar con la mayoría de su población. Ahora, para que no vean que solamente estaban atacando a ese país, que eso se iba a difundir por todo el mundo. Lo interesante aquí, les voy a dejar el video en el link para que lo vean, está subtitulado al español para que ustedes mismos lo vean. Lo interesante aquí es que es un video que ha pasado hace 10 años y que qué casualidad que todo se está viendo hoy. Entonces, si ustedes creen en las casualidades, pero yo no. Yo creo que todo esto tenía que haber pasado, todo esto está a disposición, porque mucha gente le está tirando la culpa a Dios. ¿Y dónde están esos cristianos? ¿Y dónde están esos pastores? ¿Y dónde está la maldad del mundo que ha despertado hasta ahora? Ahora, el año 2019, por si ustedes no sabían, fue un año de protestas en el mundo. En el mundo. Por ejemplo, se levantó Ecuador en el alza de combustible, se levantó el Líbano, se levantó en España, se levantó Cataluña por la sentencia del Proces, se levantó Haití, se levantó Hong Kong, o sea, en China, una extradición de sospechosos a China. En Chile había una crisis social, en Bolivia y ahora en Colombia también se alzaron hubo mucho paro por cuestiones de política, por cuestiones de guerra, de que la paz era falsa, de combustible, de alimentos, en fin. Entonces, ¿cómo ustedes pueden callar a una generación que ya se había cansado de la mentira, que se estaba cansando de la corrupción, que se estaba cansando de las ilusiones? ¿Cómo puedes callar una generación así? Pues con miedo, no hay otra. Es sencillo.
Pero de todo esto nos tiene que dejar una enseñanza y es, Dios todavía tiene el control de todo. Así lo veamos que esto va para mal, así veamos tantas muertes en Italia, en España, en Colombia, porque cada vez suben más los casos, suben de a 100 todos los días. Pero yo les quiero decir que Dios tiene el control de todo. No importa cómo se haya creado este virus, no importa cómo se haya generado, si en animales, si el hombre, si en un laboratorio, lo importante es que Dios tiene el control de todo, tiene el control de tu vida, de tus finanzas, de tu familia. ¿Y cómo sabemos esto? Pues sencillo, porque ya ha pasado, en el mundo ya ha pasado, nos tocó esta vez en esta generación, pero cuarentenas famosas han habido 7 por lo menos en el mundo. Pandemias han habido muchas. Por ejemplo, una de las pandemias fue la peste negra. El que no conoce la peste negra, la peste que se transmitió por medio de las pulgas en las ratas y era falta de higiene. Y adivine a quién no se le pegaba la peste negra. A los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas normas de higiene que no permitía que eso se le pasara. Imagínese usted. Imagínese ahora otra cosa. Imagínese a quién le echaron la culpa de la peste negra. Está haciendo mucho calor en Cali, disculpe. Pues a los judíos, y mataron muchos y persiguieron muchos judíos. Aquí no le voy a decir quiénes, pero ustedes ya se lo imaginan, porque esto no es un canal de religiosidad, sino de hablar las cosas así, pum, al grano. Entonces, en medio de esta crisis, siempre Dios tiene la solución. Siempre Dios está presente y le está diciendo, tranquilo, yo permito esto, pero también permito que dependas de mí, que tu vida depende de mí, que tus finanzas dependan de mí, ¿o no? Entonces quiero regalarles hoy, en este video, que lo voy a hacer cortico, porque es que qué pereza escuchar a un man 15 minutos y no dice nada, ¿cierto que sí? Les quiero regalar un pedacito de un versículo muy interesante, escúcheme bien, muy interesante, porque aquí vamos a darnos cuenta cómo Dios nos protege realmente de una situación como la estamos pasando hoy en día. Amén. Y es en el Salmo 91. Y solo vamos a hablar del primer versículo, no nos vamos a ir más allá. Un versículo. Dice así. Salmo 91, todos los cristianos se lo saben y el que no se lo sepa, pues se lo va a saber. Cualquier católico, cristiano, todo el que lea la Biblia, este es uno de los más famosos salmos, pienso yo. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice así. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y qué interesante es este salmo cuando lo encontramos en el hebreo, en su raíz. ¿Sí? Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque al investigarlo, una mujer que vive en Israel, o sea que está acostumbrada al hebreo, ella habla español, hebreo y habla inglés, empezó a investigar y empezó a preguntarle a muchos escribas que están ahí todavía, de qué significaba este salmo, de cómo Dios protegió al pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces, mire lo que dice. El que habita el abrigo. La palabra habita significa el que mora, el que está pendiente de. ¿De qué? Entonces, la palabra aquí dice, el que habita el abrigo, dice el que mora en los misterios de la Torá. Eso significa. Traducido a nuestro tiempo es el que escudriña la palabra de Dios. Ese es el que Dios abriga. Imagínese usted lo que dice este salmo. Imagínese usted todo lo que encontramos en este pedacito de salmo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, usted cómo está en el abrigo, en ese refugio que Dios nos da, escudriñando la palabra de Dios, como lo hacemos aquí, como lo tienes que hacer en tu casa, como lo tienes que hacer con tu familia. Es ahí donde encuentra la protección de Dios. No más. Y sigamos. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, la palabra aquí es Shaddai. Shaddai es un adjetivo que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, y significa, Shaddai es una abreviatura de 3 palabras, Shaddai, que significa
guardián, significa guardián de las puertas de Israel. Eso significa Shaddai, guardián de las puertas de Israel. Pero ¿dónde se originó esto? Se originó por allá en las 10 plagas de Egipto, cuando Moisés en la última plaga, en el último golpe que se le dio a Egipto, se le dijo: oye, si no quieres que esta plaga entre a tu casa, esta plaga de muerte, entre a tu casa, le dice Dios a Moisés que le diga al pueblo de Israel: debes sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles de tu pared, ¿cierto? Y cuando yo pase, dice, él se apersona, porque es un ángel de muerte, dice, cuando yo pase, entonces yo miraré que la sangre del cordero esté allí y pasaré por encima. Vea qué importante eso. Omitiré tu casa, o sea, pasaré por encima. Y esa es la palabra Pesaj, que significa Pascua. Esa es la Pascua que en estos tiempos se está celebrando, y qué bueno que sepamos el verdadero significado de la palabra, el verdadero significado de la palabra. Qué bueno eso. Entonces, Pesaj significa pasar por alto. Entonces Dios les dice, oye, les dice al pueblo de Israel, acuérdense que nosotros no somos el pueblo de Israel, les dice que ustedes tienen que celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? Que yo omití pasar el ángel de muerte por sus casas. ¿Pero por qué? Porque tenían la sangre del cordero. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros en este versículo. Si nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios, o sea que estamos haciendo lo que Dios nos dice, obediencia, entonces nosotros tenemos la sangre del cordero que se llama Jesucristo. Y Él, el que se nos va a guardar, el que va a guardar nuestra casa, nuestra familia, de cualquier pandemia, de cualquier virus, de lo que quiera lanzar el hombre, cualquier envidia, cualquier escasez, de todo eso, el Señor va a pasar por alto por algo muy importante que se llama obediencia, ¿cierto? Obediencia. De eso está hablando el Salmo 91, de cuando hubieron esas pestes hace mucho tiempo en este mundo. Entonces, mi propósito de este video es obediencia, escudriñen las escrituras. De esa manera el Señor va a tener un abrigo para tu casa. Él va a ver que las puertas de los dinteles tienen sangre del cordero precioso que Él puso para ti. Y es gratis y no se cobra. Así de sencillo. No tienes que pasarte por una cuenta bancaria, no tienes que irle a pedir, bueno, pastor, ¿cuál es la cuenta? Es gratis. Simplemente es obediencia. Pero obediencia ¿en qué? En el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Y eso es todo, mis amigos. Si el video te gustó, regálame un like. Y lo hicimos así, cortico, pero chévere. Y este es tu canal Epignosis, conocimiento de la verdad. Un saludo, este servidor.